Entre rejas, los policías corruptos se enfrentan a un sistema legal mucho más severo que el de los tribunales. Estos hombres, antes protegidos por sus uniformes, pensaban que podrían escapar a las consecuencias de su traición. Pero en la cárcel no es la ley la que les alcanza, sino la venganza de aquellos a quienes habían jurado controlar. Analizamos 4 casos de policías que encontraron un trágico destino en prisión. Theodore Dyer. El 29 de octubre de 2014, Theodore Dyer, exagente de policía del aeropuerto del condado de Muskegon, condenado por pederastia, fue brutalmente estrangulado por su compañero de celda en el centro penitenciario de Saginaw, en Michigan. Este acto violento pone de relieve los riesgos mortales que existen entre los muros de la prisión y el grave desprecio que los reclusos sienten por los pederastas. Theodore Dyer fue condenado en 2013 por agredir sexualmente a una niña de 9 años. La agresión se produjo cuando la madre de la niña, Mary, descubrió a Dyer en pleno acto tras entrar instintivamente en su apartamento. Su hija reveló posteriormente que no se trataba del primer incidente. Dyer fue condenado a una pena de 25 a 50 años de prisión, un destino que finalmente se vería truncado por las acciones de su compañero de celda. Dyer fue colocado en una celda con Steven Sandison, que ya cumplía cadena perpetua por un asesinato cometido en 1991. Sandison, condenado por matar a su novia, no era ajeno a la violencia. Según Sandison, las incesantes discusiones de Dyer sobre su caso de pederastia le llevaron al límite. Sandison afirmó que no podía tolerar que Dyer relatara sus crímenes y decidió tomar cartas en el asunto. Así, el 29 de octubre de 2014, Sandison se enfrentó a Dyer en la celda que compartían. El enfrentamiento se volvió mortal cuando Sandison golpeó a Dyer y luego lo estranguló con una cuerda. Sandison confesó más tarde el asesinato, afirmando que lo hizo porque Dyer era un pederasta y no dejaba de hablar de su caso. Florisvaldo de Oliveira. A continuación, un agente de policía, condenado por una serie de asesinatos, sale en libertad tras cumplir su condena. Pero solo unas semanas después, es abatido en medio de una lluvia de balas. No es la escena de una película, es la realidad de Florisvaldo de Oliveira, un ex policía brasileño que se convirtió en un famoso justiciero asesino, para acabar él mismo con un final violento. Florisvaldo de Oliveira, también conocido como Cabo Bruno, aterrorizó en los años 80 a las afueras de São Paulo. Como policía, se desilusionó con el sistema judicial y decidió tomarse la justicia por su mano. Con el pretexto de limpiar las calles de São Paulo, formó un escuadrón de la muerte que perseguía y mataba a delincuentes, o a quienes él percibía como tales. Su reinado del terror le llevó a ser acusado de más de 50 asesinatos, a menudo llevados a cabo con prejuicios extremos. En ocasiones, las víctimas eran seleccionadas simplemente por su aspecto o por pequeños tatuajes que Oliveira consideraba indicadores de criminalidad. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Florisvaldo consiguió eludir la captura durante un tiempo, ganándose una temible reputación. Su caída se produjo cuando una víctima superviviente lo identificó, lo que condujo a su detención en 1983. Florisvaldo fue condenado a 113 años de prisión. Bruno consiguió incluso escapar de la cárcel varias veces antes de su recaptura final en 1991. Durante su tiempo entre rejas, afirmó haber encontrado la religión, convirtiéndose en pastor evangélico e incluso casándose mientras estaba encarcelado. Pero aquí está el giro. Después de cumplir solo 27 años, una controvertida decisión de libertad condicional puso a de Oliveira en libertad. La noticia de su liberación provocó indignación y muchos temieron que el pasado se repitiera. Así, poco más de un mes después de salir de prisión, de Oliveira se encontró en el punto de mira cuando regresaba de un servicio religioso con su familia. Fue emboscado por 2 pistoleros que lo acribillaron a balazos. Los familiares de Oliveira salieron ilesos, pero el ex policía no tuvo tanta suerte. ¿Los motivos del asesinato de Oliveira? Algunos especulan con que se trató de una venganza de delincuentes a los que había perseguido durante su época de justiciero. Otros creen que puede estar relacionado con la violencia de bandas o incluso con una venganza personal. Gerard John Schaefer. Gerard John Schaefer no era un policía corriente. Era una estrella en ascenso como ayudante del sheriff en el condado de Martin, Florida. Limpio y carismático,
Schaefer parecía encarnar lo mejor de las fuerzas del orden, pero bajo la placa y el uniforme se escondía un secreto monstruoso. Apenas un año después de comenzar su carrera, los retorcidos deseos de Schaefer le llevaron por un camino oscuro, un camino que finalmente no acabaría en las calles, sino brutalmente truncado entre los mismos muros de la prisión que debería haber patrullado. El comportamiento delictivo de Schaefer comenzó muy pronto. En su adolescencia había desarrollado fantasías sadomasoquistas y una inclinación por el bondage. Sus fantasías oscuras se intensificaron con el tiempo, lo que llevó a sus crímenes. El comportamiento de Schaefer continuó en su edad adulta, incluso cuando se dedicaba a hacer cumplir la ley. Trabajó brevemente como profesor antes de ser despedido por conducta inapropiada y finalmente se unió al departamento de policía de Wilton Manors. Su carrera como agente de policía se vio empañada por la mala conducta, incluido el uso de su posición para acosar a mujeres conductoras. Sin embargo, en 1972 se hizo tristemente famoso como uno de los asesinos en serie más horripilantes de la historia del estado. Y aunque no se publicaron todos los detalles debido a la naturaleza de sus crímenes, los investigadores creen que en ese momento podría haber sido responsable de la muerte de docenas de mujeres jóvenes en todo Florida. ¿Su método preferido? Atraer a autoestopistas, atarlas con alambre y someterlas a horribles torturas antes de quitarles la vida. La fachada empezó a desmoronarse en septiembre, cuando dos adolescentes, Nancy Trotter y Paula Wells, lograron escapar a duras penas de las garras de Schaefer. Bajo el pretexto de protegerlas de los peligros del autostop, las condujo a una zona remota, las ató y amenazó con matarlas. Afortunadamente, Schaefer fue avisado por un mensaje urgente de radio de la policía, lo que permitió a las chicas escapar y denunciarle. Este incidente condujo a su detención y a una condena de 6 meses de cárcel por agresión. Mientras Schaefer cumplía su condena, se descubrieron los cadáveres de Susan Place y Georgia Jessup, dos adolescentes vistas con vida por última vez semanas antes. Las pruebas y los escritos de Schaefer lo relacionaron con sus asesinatos. En 1973 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, Schaefer mantuvo su inocencia, alegando que había sido incriminado por su abogado y los fiscales. Sin embargo, despojado de su placa y de su autoridad, Schaefer se encontró al otro lado de los barrotes. Pero la historia no termina con su encarcelamiento. A pesar de estar encerrado, los demonios que perseguían a Schaefer permanecieron. En diciembre de 1995, mientras cumplía condena en la prisión estatal de Florida, Schaefer apareció asesinado en su celda. ¿El motivo del ataque? Al parecer, una discusión sin importancia con otro recluso por un vaso de agua caliente, que desembocó en un enfrentamiento mortal. La ironía de la muerte de Schaefer es innegable. El hombre que se aprovechó de los vulnerables, que utilizó su posición de poder para infligir un dolor inimaginable, fue víctima de un acto similar dentro de la supuesta seguridad de los muros de la prisión. Sargento Stephen Floyd. Por último, pero no por ello menos importante, está el sargento Stephen Floyd, que fue hallado sin vida en el centro penitenciario James T. Vaughn el 2 de febrero de 2017. Tras un angustioso enfrentamiento, el sargento Stephen Floyd, veterano del Departamento Correccional de Delaware desde hacía 16 años, encontró la muerte prematuramente durante un violento levantamiento de reclusos que había comenzado solo un día antes, el 1 de febrero de 2017. Los reclusos del centro tomaron como rehenes a Floyd y a otros 3 miembros del personal. Las quejas de los culpables incluían quejas sobre las condiciones opresivas y la falta de oportunidades educativas, exacerbadas por las tensiones políticas y el temor a cambios bajo la nueva administración. Durante casi 20 horas, la situación dentro de la prisión fue volátil, con reclusos armados con armas improvisadas, creando barricadas y amenazando la vida de los rehenes. Sin embargo, el acto final de Floyd fue heroico. A pesar de haber sido dominado y metido en un armario, siguió llamando a los agentes que acudían en su ayuda, advirtiéndoles de que los reclusos habían tendido una trampa. Sus advertencias permitieron a los agentes evitar la emboscada y, en última instancia, les salvaron la vida. La intervención se produjo finalmente cuando las autoridades utilizaron una retroexcavadora para romper una barricada de casilleros. Lamentablemente, encontraron a Floyd inconsciente. Había sido brutalmente golpeado y apuñalado, víctima de la violenta revuelta de los reclusos. Su muerte se consideró un homicidio causado por un traumatismo por objeto contundente y heridas de arma blanca. Sin embargo, una segunda rehén, una consejera, fue rescatada sana y salva minutos después de que los equipos tácticos entraran por la fuerza en el edificio
servicio de este centro penitenciario exclusivamente masculino, con 2.500 reclusos. La muerte de Floyd fue un acontecimiento significativo, no solo porque fue la primera muerte en acto de servicio de un funcionario de prisiones en la historia de Delaware, sino también porque puso de relieve fallos críticos dentro del sistema penitenciario. Los responsables sindicales señalaron la escasez crónica de personal y las medidas de seguridad inadecuadas como factores que contribuyeron a la revuelta y a la muerte de Floyd. Conocido por su dedicación, Stephen Floyd obtuvo el rango de sargento en sus 2 primeros años y fue galardonado por su excelente rendimiento en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Era un hombre de familia, profundamente comprometido con su mujer, sus hijos y sus nietos. Sus compañeros lo recordaban como alguien que siempre iba más allá, que hacía horas extras para mantener a su familia y que siempre defendía lo que era justo. Sus acciones, incluso aquel fatídico día de la sublevación, salvaron vidas y ejemplificaron los más altos niveles de deber y valor. Tras su muerte, hubo una oleada de apoyo y reconocimiento. Se celebraron vigilias y su cuerpo fue escoltado en una solemne caravana desde la prisión hasta la oficina del forense, reflejando el profundo respeto y duelo que sentían la comunidad y sus compañeros. El gobernador de Delaware, John Carney, y otros funcionarios reconocieron los profundos riesgos a los que se enfrentan diariamente los funcionarios de prisiones y pidieron que se realicen investigaciones exhaustivas para evitar tragedias de este tipo en el futuro. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo para que podamos seguir ofreciéndote más contenidos como este. Hasta la próxima.